La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy en este domingo llegamos hasta Luque de nuevo, estamos visitando toda esta zona tan hermosa donde tenemos jóvenes hermosos, buenos y con grandes proyectos también. Estamos con el grupo juvenil Ñandeyara Curuzú y es del barrio 3 de Mayo, evidentemente que sabemos, 3 de Mayo, Ñandeyara Curuzú. Y estamos visitando y queremos saber también sus proyectos y qué es lo que ellos nos cuentan de las actividades que realizan como grupo juvenil. Vamos a comenzar primero, como siempre, la presentación, así rápidamente, porque es un grupo bastante numeroso, pero por lo menos les conocemos el nombre y qué aspiraciones ellos tienen. Comenzamos aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal, padre? Yo soy Luz Herrera. Estoy en el grupo juvenil hace 5 años. Actualmente soy la coordinadora del grupo juvenil. Estoy siguiendo química industrial en el CTN y en el futuro quisiera ser ingeniera agrónoma. ¡Qué lindo! Bueno, vamos a ver la siguiente compañerita. Hola padre, yo soy Gabriela Arriola, tengo 14 años, estoy en el 9º grado en el Colegio Isidoro Saracho. En el futuro quisiera ser militar y soy del Club Olimpia. ¡Club Olimpia! Bueno, tenés que ser de Guaraní, vos, 6-0, Gina, ¿eh? Bueno. Siguiente, vamos a ver. ¿Qué tal, padre? Mi nombre es Enrique González, tengo 16 años, estoy hace 4 años en el grupo juvenil, estoy en el Colegio Isidoro Saracho en el 2º año de contabilidad y en el futuro quiero seguir administración de empresas. Entonces ya estás en ese mismo proyecto, la contabilidad, también en la parte empresarial. Bueno, siguiente. ¿Qué tal, padre? Mi nombre es Jesús Argüello, tengo 15 años, estoy estudiando contabilidad en el primer año. Y en el futuro quiero, mejor dicho, estudiar lo que es la parte de ganadería y eso. Qué bien, che, la parte ganadera, entonces, trabajar con eso, veterinario y todo eso. Bueno, el siguiente compañerito. ¿Qué tal, padre? Mi nombre es Jimena Simberlis. Tengo 16 años, estoy siguiendo Artes y Letras en el Colegio Julio Correa. Estoy en el primer curso y cuando sea grande quisiera ser peluquera. También, bueno, qué hermoso. Entonces, proyectos lindos. Siguiente. ¿Qué tal, padre? Yo me llamo Camila Alcaraz, tengo 17 años, estoy en el 3er curso en el Colegio Héroes de la Patria y en el futuro quisiera seguir ingeniería comercial. Y soy del club Cerro Porteño. Cerro Porteño, ya le quisiste hacer el balance, ¿verdad? Y con los olimpistas. Pero todo tiene que ser guaraní. Yo cuando estuve en Costa Sosa, ¿conocen su Costa Sosa ustedes? Sí, ahí encontré a todos, casi eran de guaraní. Bueno, siguiente participante. ¿Qué tal, padre? Mi nombre es Jacqueline Araceli Fleitas, tengo 16 años, voy en el 2º curso, vivo en el barrio 8 de septiembre, Areguá, y quisiera ser veterinaria cuando sea más grande. Muy bien, la parte de la veterinaria. Siguiente participante de los jóvenes. ¿Qué tal, padre? Yo me llamo Milagros Martínez, tengo 15 años, estoy hace 3 años en el grupo juvenil. Estoy en el primer curso de contabilidad en el Colegio Héroes de la Patria y en un futuro capaz estudio otra vez contabilidad y soy del Club Olimpia. Otra olimpista aquí en Nevada. Bueno, en la contabilidad te gustan los numeritos, 6 más 6, 6 más 0, ¿cómo es la cuestión? Eso tenés que sumar, pues. Bueno, siguiente. Hola, padre, mi nombre es Liaba Sualdo. Tengo 15 años y estoy hace 2 años en el grupo juvenil. Actualmente estoy en el Colegio Héroes de la Patria y me gustaría ser militar en algún futuro. Y aquí tienen luego usted la remonta, ¿verdad? Aquí cerquita. Bueno, entonces ya preparan de maná. Bueno, siguiente. Hola, padre. Muchas gracias por la invitación al canal. Mi nombre es Esperanza Ortiz, tengo 13 años. Estoy en el 9º grado del Colegio Isidoro Saracho. Entré al grupo juvenil hace 3 semanas y en el futuro quisiera estudiar medicina y soy olimpista. Qué bien, che. Entonces ya estás pensando. Otro olimpista, pero tenemos también ahí. Soy la más jovencita del grupo ahora, por lo menos aquí en el grupo. Bueno, después, ¿quién más tenemos?
Hola padre, yo soy Luz Céspedes, estoy en el tercer curso del Colegio Nacional Julio Correa, tengo 16 años y en un futuro quisiera ser arquitecta, quisiera estudiar también diseño gráfico y eso. Todo lo que te gusta, entonces la parte de diseño, arquitectura también, muy lindo, el diseño, el dibujo. Bueno, siguiente por favor. Hola padre, yo soy Milagros Delgadillo, tengo 15 años. Estoy hace 2 meses en el grupo juvenil y en el futuro quisiera estudiar y quisiera hacer psicología. Muy bien, la parte de psicología, de la psicología. Es psicóloga pata aquí a tus compañeritos, Bueno, siguiente. Hola padre, soy José Balbuena, tengo 18 años. Estoy hace 5 años en el grupo juvenil. Terminé mi colegio en el Centro Educativo de Alto Desempeño de Luque. Y en un futuro no muy lejano quisiera seguir la carrera Ingeniería Electromecánica. Muy bien, entonces el alto desempeño con... ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hacen ahí, en ese lugar? Y yo seguí cursos básicos de electricidad. Ah, ya. Y ahí entonces después seguir también por la misma rama del estudio. Bueno, el siguiente participante. Hola padre, yo me llamo Jessica Saracho. Estoy en el grupo juvenil hace 3 años. Estoy en el primer curso Ciencias Sociales en el Colegio Isidoro Saracho y en el futuro me gustaría estudiar medicina. Medicina, bueno, pues hay que prepararse con todo. Está la parte social, me dijiste. Bueno, ¿hay alguien más? ¿Estamos todos? Hola padre, me llamo Alexander Arce, estoy en el grupo hace 4 años. Terminé mi colegio el año pasado en Colegio Nacional Isidoro Saracho y en un futuro me gustaría estudiar Comercio Internacional. Muy bien, entonces el comercio internacional. ¿Alguien falta más? Estamos todos. Bueno, así entonces nosotros estamos visitando Luque, estamos en el barrio 3 de Mayo. Ñande Yara Curuzú se llama esta parroquia, es muy nueva también como parroquia. Entonces, queridos jóvenes, vamos a dar un poco un saludo, pero ahora vamos a decir, ¿cómo se llama nuestra parroquia? Ñande Yara Curuzú. Y nosotros volvemos enseguida aquí a nuestra parroquia Ñande Yara Curuzú con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales, ordinarios para consumo general, crédito y emergencia con aprobación ágil, AFD y Mi Vivienda para cumplir el sueño del hogar propio, microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas, tasas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. Mientras
recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos, y preocupada yo pensaba así, es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo Eucaristía, quedan envueltos en su luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando gloria.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy con la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11. Se elevó a su vista. Hoy, en esta séptima semana que iniciamos el séptimo domingo, celebramos la ascensión de Jesús al cielo. Nos dice la palabra del Señor: en el primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les he anunciado, les dijo, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con Espíritu Santo. Estando ya reunidos, les preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos y las circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista. Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que le ha sido quitado y elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Es la ascensión, queridos hermanos, queridos amigos. Hoy la palabra de Dios nos invita a nosotros a actuar. ¿Por qué Jesús sube al cielo? Y porque ahora nosotros somos los Alter Christi. Aquí también hay una pregunta muy importante que le hacen. ¿Es ahora, Señor, que vas a restaurar la soberanía de Israel? Y él les dice: no, eso solamente queda en manos del Padre. Ni yo no lo sé, dice Jesús. Pero ¿cuál es el significado profundo de esto? Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros ahora tenemos que continuar trabajando. Somos nosotros ahora los responsables para que el reino de Dios se haga realidad en medio de nosotros. Jesús sube al cielo y somos nosotros quienes quedamos en tierra hoy a trabajar y a expandir el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos en la parroquia Ñandeyara, Curuzú, barrio 3 de Mayo, Luque. La Remonta también le conocen aquí, toda esta zona que está muy cerca ya la parte de los militares. Y bueno, seguimos presentando. Queremos saber entonces quiénes son estos jóvenes. Ya nos hemos presentado por nombre, apellido, aspiraciones, cosas tan lindas en estos jóvenes. Pero queremos saber de sus actividades, qué ellos realizan aquí en este lugar de Luque, en esta parroquia, y cómo se comprometen con su comunidad. Vos dijiste, Luz, que sos la coordinadora, entonces comentarnos un poquitito el nombre, cuáles son sus actividades y en fin, vamos a ir conociéndoles. Bueno, nuestro nombre como grupo juvenil es el propio nombre de la parroquia, Ñandeyara, Curuzú. Estamos actualmente activando 26 jóvenes en el grupo juvenil. Aquí no estamos todos presentes, pero vinieron unos cuantos. Vinimos unos cuantos. A la cuenta, porque a mí me sorprendió, les encontré así, ¿verdad? Sí. Es muy interesante. Y tenemos, a lo largo del año tenemos varias actividades que son, con la primera que iniciamos, que es en el mes de abril, iniciamos con Pascua Joven. Luego de eso tenemos la fiesta patronal 3 de mayo. Después seguidamente tenemos la actividad de nuestra pastoral juvenil, que es el tour pejotero. Y después de eso vienen ya siendo las peregrinaciones a Cacupé y otras actividades ya de la parroquia. Pero aquí ustedes están cerquita de Cacupé, así que se van mismo. Ya medio gateándonos ya, ¿verdad? Sí. Suelo ver mucho que pasa aquí por esta ruta, ¿verdad? Sí. Que van hacia Cacupé, los peregrinos. Bueno, ¿y qué más? ¿Quiénes van a José? ¿O quién más va a comentar también? Comentarnos un poco y saber lo del grupo.
El grupo está formado de hace 16 años, desde el 2005. Varios de los integrantes de esa época ahora están formando parte de la parroquia en varios otros tipos, en otros ámbitos, así como el coro, liturgia y muchos otros. O sea que ya han pasado por el grupo juvenil. Sí, Ellos así, comenzaron. así ¿Cuándo es. me dijeron? ¿2000? 2005. 2005, o sea, ya tiene bastante tiempito, ¿verdad? Y se van, entonces, ¿cómo hacen? Se van renovando, ¿verdad? Sí, se va renovando. Es más, una de las integrantes que ya lleva varios tiempos en el grupo juvenil, la más antigua, forma parte del plantel que forma en PJ Ñeca, que viene a ser la coordinadora de la PJ Ñeca. ¿Y qué del es eso? núcleo. Ah, Ñandeyara Curuzú sería, Pastoral ¿verdad? Juvenil Ñandeyara Curuzú, sí. ¿Y dónde eso? A nivel arquidiocesano. En de la parroquia. Sí, en la parroquia. Ah, en la parroquia, ya. Entonces, una que fue antigua integrante de aquí. Bueno, y Enrique, ¿qué nos puede contar un poco sobre el grupo? Ustedes son los integrantes más antiguos, ¿verdad? Que están actualmente dentro de este grupo. Así mismo, padre. Nosotros nos encargamos algunas veces de la misa. Cuando el párroco nos dice que nos toca un día específico, nos preparamos para hacer liturgia, hacer la colecta y acogida y hacer los protocolos que desde ahora se hacen. Claro, ahora tienen un trabajo más entonces, Sí. ¿eh? Bueno, qué interesante. Bueno, así entonces nosotros estamos conociendo lo que ellos realizan aquí, cuáles son sus actividades. Y existen otros grupos también que no sean solamente el grupo juvenil. ¿Qué tal es el movimiento en ese sentido? Existen varios grupos, ¿verdad? Pero es solamente un grupo juvenil, ¿verdad? Después en otros grupos ya que son de jóvenes sería más bien la confirmación. De ahí varios integraron el grupo juvenil a través de las actividades como Pascua Joven y se dividen en varios grupos, ya sea liturgia, coro, en consejo económico, en grupo de adoradores y muchos catequistas también. Tenemos integrantes que son catequistas que justamente por ese motivo no pudieron estar. Ah, ya. Y hay otros grupos también de los cuales varios integrantes son parte. Entiendo. Qué interesante. Bueno, y así como los grupos juveniles, ¿se acuerdan que yo insistía muchísimo? Incluso en el domingo anterior también hablábamos nosotros y decíamos lo que el cardenal Cristóbal López, que trabajó mucho tiempo aquí en Paraguay, salesiano, ahora cardenal que está en África, él decía siempre, ¿verdad? El grupo juvenil nace, crece, se desarrolla y muere, ¿verdad? Aquí tienen otro estilo, ¿verdad? Porque de cierta manera siempre van reavivando con sangre joven, ¿verdad? Desde el 2005 me dijiste, ¿verdad? Así mismo. Que están trabajando. Pero es interesante, ¿verdad? Cómo los jóvenes también se van empeñando. Hay una que está viniendo de Areguá. ¿Quién era? ¿Ara? Acá. A ver un poco. ¿Y qué tal, che? ¿Por qué vos venís desde Areguá luego? ¿No encontraste un grupo juvenil por ahí? ¿Qué pasó? Y la verdad que sí, había dos capillas ahí cerca de mi casa, pero mi prima me invitó a venir acá y por eso decidí animarme a venir acá. Al principio no quería venir porque soy muy tímida, pero después me animé y me gustó porque todos son muy buenos y te demuestran cariño y por eso me quedé. Entonces aquí, vos sos aregüeña entonces. Sí, aregüeña. ¿Y las que están aquí que son? Luqueñas. ¿Y qué tal veo Luque Aregua? Demasiado bien. Demasiado bien. Bueno, muy bien. Entonces estamos así compartiendo con el grupo juvenil Ñandeyara Curuzú, de la parroquia también que lleva ese nombre, ¿verdad? Ñandeyara Curuzú, en el barrio, ¿cómo se llama el barrio? 3 de mayo, que es el día justamente del famoso Curuzú Yeguá, Curuzú Ara. Y nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e.
En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales, ordinarios para consumo general, Credi y emergencia con aprobación ágil, AFD y Mi Vivienda para cumplir el sueño del hogar propio, microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas, tasas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Y estamos volviendo nuevamente con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Desde dónde estamos? Desde 3 de mayo. ¿Desde dónde estamos? 3 de mayo. Es entonces el barrio aquí luqueño donde ellos celebran en esta parroquia Añandeyara Curuzú. Estuvieron hace poco también de fiesta patronal. A mí me invitaron una vez y estuve por ahí entonces, o por aquí, ¿verdad? Porque vinimos también y ellos quisieron recibirnos aquí en el mismo lugar, luego en la capilla donde ellos entonces tienen siempre sus actividades, prestan sus servicios. Ahora yo quiero saber el por qué estos jóvenes vienen, qué es lo que les llama la atención, qué es lo que les gusta. Porque queridos jóvenes, esto nos puede ayudar también a cada uno de nosotros, ¿verdad? Los otros jóvenes que estamos viendo nuestro programa, siguiendo, y también a los papás, ¿verdad? A las mamás. ¿Por qué los jóvenes se entusiasman y qué es lo que les atrae y qué es lo que les gusta? Vamos a comenzar, a ver quién va a hablar el primero, quién nos va a decir por qué les gusta venir. Bueno, padre, yo integro el grupo juvenil porque me agradó la forma a la cual me recibieron. Ellos, o sea, somos un grupo unidos y si alguien está decaído, todos nos animamos a levantarle y para que siga adelante. Y me agradó este grupo porque hace algo principal que es servir a Dios y seguirle a Dios. Y por eso estoy en el grupo juvenil. O sea, desde ahí te llamó la atención, el servicio a Dios. Pero otra cosa también interesante que dijiste, el hecho, ¿verdad?, de que se preocupa, ¿verdad? El joven se preocupa del compañero, ¿verdad? Uno le levanta al otro. Bueno, otro que quiera compartir con nosotros. Lo que me llama la atención del grupo es que todos estamos unidos, que cuando nos necesitamos uno a los otros, todos nos apoyamos, la unión entre todos y más aún el servicio hacia Dios. ¿Qué por ejemplo es lo que uno necesita del otro compañero? Nuestro programa luego se llama Jóvenes para los Jóvenes, Jóvenes para los Jóvenes, ¿verdad? Uno que le acompaña al otro. ¿Qué, por ejemplo, a vos te parece que a un joven, cómo le tenés que ayudar? ¿Qué es lo que necesita del otro joven? Cuando un joven se siente, vamos a decir, mal, con problemas, cada uno de nosotros nos empeñamos a ayudarle,
a hablar con él, a que no esté haciendo cosas malas sobre él mismo, porque hay muchas personas, la verdad, que se hacen daño y nosotros estamos para hablarle y para guiarle hacia Dios y todo eso. O sea, ustedes se dan cuenta enseguida si el joven, el compañerito, la compañerita acercan, no está bien. ¿Eh? ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Por la cara? ¿Por cómo? ¿Qué es lo que te llama la atención cuando decís, este compañero mío no está bien? Más aún nos conocemos todos. Sí. La verdad que si él, por ejemplo, está mal, tipo que se va a alejar, no va a hacer reír, ¿verdad? Y todo eso. Pero después te vas a dar cuenta cuando ya no hace la misma cosa y te acercas y le hablas, le preguntas si está bien. O sea, algo está pasando, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muy bien. Otro que quiere compartir con nosotros. Bueno, lo que me atrae en este grupo juvenil es que son muy alegres, son muy unidos. Y yo por la razón vine acá porque tuve algunos problemas que yo solo sabía. Y al llegar acá llegué llorando. Y ellos estaban de mi lado, me dieron esa fuerza. Y desde que yo entré acá, me siento diferente. Porque uno luego son mi segunda familia y son mis mejores amigos. Son mis únicos amigos. Desde que salí del colegio, o sea, que desde que ya no me fui en el colegio, ellos son mis amigos verdaderos. Y siempre y cuando ellos están en mi lado, ellos me dan la fuerza, ellos me dan consejos. Y eso es lo que me gusta del grupo juvenil. Y enseguida vos tomaste así confianza con tus compañeritas que están aquí en el grupo. Sí, enseguida ya. ¿Y cómo viniste? ¿Viniste cayendo nomás? ¿Alguien te invitó? ¿Tenés alguna prima? Sí. Fue para caer aquí, así porque no es fácil. Yo me siento mal de repente y me voy y ya me abro y confío en el grupo. Y literalmente yo tenía vergüenza de entrar porque soy muy tímida también y no soy de hablar mucho así cuando no le conozco a nadie. Pero cuando me toman la confianza, como se dice, ya hablo mucho. Ya. ¿Pero vos sos de por aquí cerca también o viniste de lejos? Sí, de por acá nomás soy. De por aquí nomás también, Sí. ¿eh? De Ñande Yara Curuzu. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Realmente a mí lo que me atrae del grupo es en la forma en que son unidos, en la forma en el servicio que le dan al Señor, por la forma en que siempre están todos juntos. Y eso es lo que realmente me atrae, que a pesar de todos los problemas que pasamos, los pasamos juntos. Y hay días en que estamos pocos, pero en esos momentos realmente estamos uno para el otro para apoyarnos y seguir adelante. ¿Y cuánto tiempo que vos estás en el grupo? Hace 3 años. 3 años ya que estás. O sea que ya estás contenta, por eso te quedaste. Claro que sí. Sí. ¿Y algunas veces vienen también así otros compañeros y se quedan poco tiempo, se quedan 1 mes, 2 meses, después se van de nuevo, salen del grupo o no? Y eso depende de ellos. Si No, les pero gusta. ¿hay o no hay eso? Sí hay. Ahora que dependa o no dependa, ciertamente depende de ellos, ¿verdad? Sí. Pero hay también así jóvenes. Sí hay. ¿Y aquí en esta zona hay muchos jóvenes o son pocos los jóvenes aquí en el barrio 3 de Mayo o son muchos? Hay muchos jóvenes, solamente que hay que tratar de hablar y invitarles a que sigan con nosotros, a invitarles a que realmente a que Ya. integren el grupo, porque es un grupo realmente genial en la cual podés contar con ellos. Ya, qué interesante. Bueno, ¿alguien más? ¿Tenemos alguien más que quiere compartir? No. Bueno, yo le voy a preguntar a Luz, ya que Luz es la coordinadora. Usted, ya que me llamó la atención ahí lo que dijo, ¿cómo te llamas vos? La que habló la última. Jessica. Jessica, lo que dijo Jessica. Dice que hay muchos jóvenes. ¿Es cierto eso, Luz? ¿Hay muchos jóvenes aquí en el barrio de ustedes? Así mismo. Bueno, ¿y qué actividad hacen ustedes para salir, para ir? Como dice el Papa Francisco, dice ahora hay que salir, iglesia en salida. Ahora tenemos que decir jóvenes en salida. De ahí llegó a salida, sino de jóvenes en salida. ¿Entienden? Sí. Vayan y busquen ahí a los jóvenes. ¿Qué hacen? Y realmente en nuestro enfoque el punto fijo de que cuando le agarramos a varios jóvenes son las actividades grandes que realizamos. Justamente las personas que son nuevitas ahora en el grupo juvenil entraron gracias a Pascua Joven,
hay otras y también estamos cada uno encargado de invitar a nuestro amigo, a aquella persona que no conoce lo que es servir a Dios. Cada uno está encargado de invitar, de decirle, hey, vamos pues a la capilla, ¿verdad? Y eso es lo que siempre decimos, que cuando tenemos la oportunidad y vemos de que un amigo se está yendo de ese buen camino, ¿verdad? Invitarle nuevamente y demostrar también con nuestros actos y con todo lo que nosotros hacemos cómo es que nos cambia estar al servicio de Dios. Qué lindo, qué lindo. O sea, ustedes también tienen ese aspecto humano, por una parte, ¿verdad? Mirar, como decía, aquí estaba compartiendo también Arriola de este apellido, ¿verdad? Sí. Me hiciste acordar porque había un país Arriola de apellido. Bueno, qué interesante, porque vos decías, justamente cuando nos necesitamos, cuando estamos ahí en ese aspecto de necesidad antropológica, se dice, o sea, muy humana, hay alguien que te pueda acompañar. Y después vos, Luz, la que estás diciendo últimamente, ¿verdad? Que el grupo que se enfoca desde Dios, o sea, la fuerza de Dios que nos empuja para poder salir, ¿verdad? Ante esas situaciones muy humanas que podemos, todos jóvenes, todos los jóvenes pasan también. Muy bien, queridos televidentes, queridos amigos, queridos jóvenes, querida familia, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales, ordinarios para consumo general, crédito y emergencia con aprobación ágil, AFD y Mi Vivienda para cumplir el sueño del hogar propio, microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas, tasas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate. Ya, vámonos. Ya, vámonos. Ya. Y estamos volviendo con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Y en este domingo visitando Luque. Estamos en el barrio 3 de Mayo. ¿Dónde estamos? 3 de Mayo. Bueno, este es el barrio entonces, La Remonta, también conocida, el camino que va de Luque hacia Areguá. Muy bien. Entonces ahora nosotros, como siempre en este último bloque, queremos escuchar un poco a los jóvenes también. Hoy ciertamente, como somos muchos, vamos a escuchar a algunos que nos dejan en nombre ciertamente de todo el grupo algún mensaje para nuestros jóvenes, para quienes siguen nuestro programa siempre y sobre todo también para nuestros papás, porque es Jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Cómo se llama nuestro programa? Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, entonces vamos a escuchar estos mensajes que nos dejan estos queridos jóvenes. Quisiera dejar el mensaje a todos esos jóvenes que ven esto, que integren las comunidades juveniles de su zona. Se van a dar cuenta que cada comunidad juvenil tiene algo especial y es genial porque aprenden y también se dan cuenta que tienen más personas a su disposición para ayudarle en distintos momentos de su vida. Qué interesante eso, ¿verdad? El hecho de compartir entonces sería esto. Compartir la vida que nos ayuda siempre a entendernos más. Siguiente mensaje que hoy queda para nosotros. Otro mensaje para los jóvenes que es que cada joven, cada persona que esté pasando por momentos malos, que se sienta mal, que necesite a alguna persona para desahogarse un poco, que se acerque a su capilla, a su parroquia más cercana, que los jóvenes están para ayudarlos. Eso también es muy cierto, qué lindo. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Elías. Elías. Mira, pues Elías, fuerte. Elías, ya ves, mi Dios. Bueno, esto es muy cierto porque cuando necesitamos la ayuda de alguien, para eso tenemos, ¿verdad? Tenemos a los jóvenes, tenemos nuestros grupos juveniles, jóvenes para los jóvenes, jóvenes para los jóvenes. Y también tenemos ciertamente las personas mayores que nos ayudan también a encaminar nuestra propia vida. Otro mensaje más. Sí, así mismo como decían los compañeros, el grupo juvenil es un grupo muy alegre, muy unido, ¿verdad? Que nos ayuda en todo. Como ellos recalcaban, nosotros estamos para ayudarles en todo, ¿verdad? Para aconsejarles, para darle la mano y para que sigan adelante, porque somos jóvenes valientes, ¿verdad? Que decimos sí al Señor, ¿verdad? Ese joven valiente que entra al grupo no entra por entrar nomás, sino que entra por Él, porque nos damos cuenta que Él es un Dios de paz y un Dios bueno. También nos damos cuenta que Él nos da ese amor incondicional, que Él nunca nos abandona. Y nosotros, siendo sus hijos, debemos servirle a Él, porque Él dio la vida por nosotros y nosotros ahora tenemos que dar nuestra vida por Él. Qué interesante. Muy bien, Jesús. Entonces, este mensaje también, el hecho de empeñarse, el hecho de dar aquello que nosotros hemos recibido, en síntesis, ¿verdad?, del Señor. Así como Él ha dado su vida, el Señor, por nosotros. Y bueno, ¿hay algún mensaje más? ¿Alguien más? Sí. Quiero decirle a todos los jóvenes que no están solos, que si quieren integrar el grupo juvenil van a sentirse súper bien, también van a sentirse bendecidos al seguirle a Jesús. Y quiero decirles que van a tener nuevos amigos y si tienen algunos problemas que vengan a contarles, que nosotros le vamos a escuchar. Y eso. Bueno, muchísimas gracias entonces. Así estamos escuchando algunos de estos mensajes tan interesantes, de este compromiso de los mismos jóvenes. Ellos que quieren ayudar, ellos que se ponen a disposición. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que siempre nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia tenemos el bloquecito de la palabra de Dios, de la lectura, de la Biblia, o una frase muy importante. En esta ocasión, justamente, como vinimos a esta parroquia que lleva el nombre de Ñandeyara Curuzú, está en un barrio que se llama 3 de Mayo, que es justamente Curuzú Ara, Curuzú Yeguá, la exaltación de la cruz, significa eso. Y entonces esto nos anima a reflexionar sobre aquella frase tan linda que tenemos en el Evangelio. Recuerden que el primer evangelio que se escribe es aquel de San Marcos. Y San Marcos en el capítulo 8, justamente a la mitad más o menos, es cuando pregunta y dice:
¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es Pedro el que salta y dice, tú eres el Mesías. Pero Jesús enseguida le dice, pero atención, yo soy el Mesías, no se lo cuenten a nadie. Y recuerden que el Mesías tendrá que padecer mucho, va a sufrir mucho, va a tener que morir, pero luego va a tener que resucitar. Ahí Pedro salta y dice, no puede ser. Jesús incluso se enoja y le dice, detrás de mí, Satanás, le llama tentador, le dice a Pedro. Y después de esto viene una frase tan importante, que es la frase que nosotros tenemos que recordar y procurar ponerla en práctica. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Esta es la vida del cristiano, pero no quiere decir que somos masoquistas, sino que tomar la cruz y seguir a Jesús significa lo que los jóvenes han dicho ya tantas veces. Ante dificultades, ante problemas que podamos tener en nuestra vida, confiemos en nuestros hermanos. Confiemos al alter Christi, es decir, a los otros Cristos que somos nosotros mismos. Los jóvenes, para los jóvenes, significan ese sireneo que te está ayudando para llevar la cruz y sobre todo para servir a tu comunidad, servir a tu familia. Entonces estamos muy contentos de participar una vez más, de conocer a estos jóvenes aquí de Luque, del barrio 3 de Mayo, de esta hermosa parroquia también de Yaracuruzu. Que verdaderamente el Señor les bendiga a estos jóvenes, a todas las acciones pastorales que ellos están haciendo y que nos ayuden también a nosotros a reflexionar y a entender que solamente cargando nuestra cruz, tomando nuestra cruz y siguiendo al Señor podemos llegar a la felicidad. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Les doy la bendición del Señor, que les acompañe siempre y que nos ayude también a nosotros a tener esa fuerza necesaria para luchar contra todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.